Mi marido me abofeteó cuando le dije que estaba embarazada. Evan y yo llevábamos 2 años intentando tener un bebé. Habíamos tenido 2 años de pruebas negativas y de preguntarnos si algo andaba mal conmigo. Entonces, el mes pasado, me faltó la regla. Me hice 5 pruebas de una sola vez porque no podía creer las primeras 4. Cuando por fin aparecieron esas 2 rayas rosadas, me senté en el suelo del baño y lloré hasta que mi hermana Cari me calmó por teléfono. Me dijo que tenía que contárselo a todo el mundo y hacerlo especial. Que no lo soltara así como así durante la cena. Que organizara una fiesta, invitara a todas las personas importantes y convirtiera esto en un recuerdo que algún día le contaríamos a nuestro hijo. Así que eso fue exactamente lo que hice. 7 semanas después, mi casa estaba llena de todas las personas que quería. Mis padres estaban junto a la mesa de los aperitivos. Cari me lanzaba miradas emocionadas desde el otro lado de la habitación. Los padres de Evan habían volado desde Arizona y su hermano menor, Jeff, había llegado temprano para ayudarme a colocar las sillas y preparar la mesa de regalos. Evan trabajaba entre la gente como siempre hacía, estrechando manos y haciendo reír a todos, siendo el marido encantador del que me había enamorado 6 años atrás. Lo observaba desde la puerta de la cocina y sentía que el corazón se me hinchaba. Esa noche iba a convertirlo en el hombre más feliz del mundo. Cogí un tenedor, lo golpeé contra mi copa de vino y la habitación se quedó en silencio poco a poco. 40 rostros se volvieron hacia mí. Mi madre ya estaba llorando y ni siquiera lo sabía todavía. Evan se abrió paso entre la gente y se colocó a mi lado, rodeándome la cintura con el brazo. Me miró con ojos cálidos y curiosos, completamente ajeno a lo que estaba a punto de decir. Gracias a todos por venir, dije, con la voz un poco temblorosa. Sé que algunos habéis viajado muy lejos y os prometo que vale la pena. Miré a Evan y sonreí. Vamos a tener un bebé. Estoy embarazada. La habitación explotó. Mi madre gritó. Mi padre empezó a aplaudir tan fuerte que pensé que se haría daño en las manos. Cari saltaba de arriba a abajo gritando. Lo sabía, aunque en realidad sí lo sabía. Todos se abrazaban y lloraban, y la energía en aquella habitación se sentía como puro amor. Me volví hacia Evan, esperando que me levantara en brazos, me hiciera girar o hiciera algo romántico. En cambio, se quedó congelado. Su brazo había caído de mi cintura. Su rostro se había puesto completamente blanco. Evan, me acerqué a él. Cariño, ¿no estás emocionado? Por fin vamos a ser padres. Y entonces llegó la bofetada en la cara que me golpeó tan fuerte que caí hacia atrás contra la mesa de los regalos. El dolor fue instantáneo y cegador, como si alguien hubiera tomado una sartén caliente y la hubiera presionado contra mi piel. La música siguió sonando 3 segundos más antes de que alguien la cortara, y después no hubo nada. Solo silencio. Solo el zumbido en mi oído donde había caído su mano. Miré a mi marido desde el suelo y no reconocí al hombre que estaba de pie sobre mí. Su rostro estaba retorcido en algo feo, su pecho subía y bajaba agitado, y sus manos estaban cerradas en puños a los costados. «Eres una puta infiel», gritó. «¿De verdad pensaste que podrías hacer pasar al bebé de otro como si fuera mío?» No podía hablar. Mi mejilla ardía y mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. «Evan, ¿de qué estás hablando?», logré decir por fin. «Nunca te he sido infiel. Jamás te haría algo así». Él se rió y sonó como algo rompiéndose. «Deja de mentir». Ahora estaba gritando, con las venas del cuello hinchadas y saliva saliendo de su boca. «No puedes estar embarazada de mi bebé, Marina. Me hice una vasectomía hace 4 años, antes incluso de que nos casáramos. No puedo tener hijos». Las palabras me golpearon más fuerte que su mano. Una vasectomía. Hacía 4 años. Me había dejado llorar por pruebas negativas durante 2 años sabiendo todo el tiempo que era imposible. «¿Entonces de quién es?», continuó, levantando aún más la voz. «¿Con quién has estado acostándote a mis espaldas? ¿Cuánto tiempo lleva esto?». La habitación seguía en completo silencio. Mi madre tenía la mano sobre la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre parecía querer matar a alguien, pero no podía mover las piernas. Y entonces alguien se arrodilló a mi lado, con manos cálidas en mis hombros, ayudándome a sentarme, apartando los cristales de mi vestido. Miré y era Jeff, con el rostro pálido por la impresión mientras miraba a su hermano como si estuviera viendo a un monstruo. «¿Qué demonios te pasa?», dijo Jeff, con la voz temblando de rabia. «Acabas de golpear a tu esposa embarazada delante de todo el mundo». Me ayudó a ponerme de pie y se colocó entre Evan y yo como un escudo. Evan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo. 2 años dejándote que me hiciera sentir culpable por no darte un bebé. ¿Y todo este tiempo estabas abriendo las piernas para otro?». Se volvió hacia la habitación, con los brazos abiertos, como invitando a todos a ver lo que realmente era yo. «Mírenla. Mírenla ahí parada fingiendo estar confundida. Ella sabe exactamente lo que hizo. Sabe exactamente de quién es ese bebé». Así que ahí estaba yo, con la cara ardiendo, toda mi familia mirando, acusada de infidelidad por mi propio marido. Y lo peor, Evan tenía pruebas. Una vasectomía de la que yo nunca supe nada. En su mente, este embarazo era imposible a menos que me hubiera acostado con otro. Exigí una prueba de paternidad. Tardaría una semana en llegar. 7 días hasta que pudiera demostrar que era inocente. Pero no sabía que esos 7 días serían los peores de mi vida. Porque mientras esperaba que la ciencia me salvara, todas las personas que quería estaban a punto de volverse en mi contra. Todos se fueron de la fiesta sin despedirse. Simplemente cogieron sus abrigos y salieron uno a uno, con la mirada baja y la boca cerrada. Mis padres fueron los últimos en irse. Mi padre me abrazó tan fuerte que me dolió y me susurró: «Lo mataré si quieres». Pero yo negué con la cabeza porque todavía creía que esto era un malentendido. Cuando la puerta se cerró por fin, me di la vuelta y Evan ya caminaba hacia nuestro dormitorio. «Evan», dije. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. «Por favor, solo escúchame. No sé cómo explicar esto, pero no he estado con nadie más. Eres el único hombre con el que he estado en 6 años. Tiene que haber otra explicación». Él se rió, pero no había humor en ello. Solo un sonido frío y vacío que me revolvió el estómago. «¿Otra explicación? ¿Para cómo te quedaste embarazada de un hombre que no puede tener hijos?». Dio un paso hacia mí. Me
encogí. Realmente me encogí ante mi propio marido, y vi cómo eso se registraba en su rostro. Durante medio segundo, algo brilló en sus ojos. Culpa, tal vez, o reconocimiento de lo que había hecho, pero luego desapareció, reemplazado por esa máscara dura y enfadada. Me encantaría escucharla, Marina, de verdad, ilumíname. No tenía nada, ninguna explicación, ninguna defensa excepto mi palabra, que claramente ya no significaba nada para él. Entonces hagamos una prueba de paternidad, dije. Demostrémoslo científicamente, porque cuando esa prueba vuelva diciendo que eres el padre, vas a tener que vivir con cómo me trataste esta noche. Vas a tener que mirarme a los ojos sabiendo que me golpeaste, que me llamaste esas cosas y que me humillaste delante de todas las personas que quiero. Algo cambió en su expresión. Duda, tal vez, o miedo. Se quedó callado durante un largo momento y dejé que el silencio se extendiera porque necesitaba que sintiera el peso de lo que había hecho. Está bien, dijo por fin. Mañana a primera hora. Nos sentamos en la sala de espera de la clínica como dos extraños compartiendo una parada de autobús. Evan se sentó 4 sillas lejos de mí con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel. Cada pocos minutos me miraba y luego apartaba la vista, como si incluso verme le diera asco. Quería gritarle, quería agarrarle la cara y obligarlo a mirarme de verdad y ver que le estaba diciendo la verdad. Pero solo me quedé sentada con las manos cruzadas en el regazo, mirando la pared, intentando no llorar en público. La enfermera llamó mi nombre primero y fui sola porque Evan se negó a estar en la misma habitación mientras me sacaban sangre. Después, me dijo que tendría que esperar de 7 a 10 días hábiles. Suspiré profundamente. Eso significaba 7 a 10 días más de este infierno. Asentí, le di las gracias y regresé a la sala de espera con piernas que no parecían mías. Los mensajes de su familia empezaron el día 2. Su madre fue la primera. Siempre supe que eras una puta. Ahora toda mi familia también lo sabe. Su hermana siguió una hora después. Me das asco. Espero que pierdas a ese bebé. Su tía envió un párrafo sobre cómo le había advertido a Evan que no se casara conmigo, cómo había visto la basura en mí desde el primer día, cómo había engañado a todos con mi actuación de chica buena, pero ahora la máscara había caído. Su prima me envió una foto mía de la fiesta, en pleno caída, con el pie de foto. Las infieles siempre reciben lo que se merecen. Me senté en la cama leyendo mensaje tras mensaje hasta que la pantalla del teléfono se me nubló por las lágrimas. Estas personas me habían abrazado en las fiestas. Me habían enviado tarjetas de cumpleaños. Me habían dicho que era parte de la familia. Ahora me llamaban nombres que nunca me habían llamado en la vida y deseaban daño a mi hijo nonato. Apagué el teléfono porque no podía soportar más. Cari vino esa tarde y me encontró todavía en la cama. Se metió a mi lado como cuando éramos niñas y me abrazó mientras yo lloraba. Tienes que dejarlo, me dijo suavemente. Te golpeó, Marina, delante de testigos. Podrías denunciarlo. Podrías quitárselo todo. Mi madre llamó esa noche diciendo lo mismo. También mi padre. También todos en mi familia que se comunicaron. Déjalo, denúncialo, hazlo pagar. Pero yo no podía. Todavía no. Porque la prueba demostraría que era inocente y entonces todo volvería a la normalidad. Tenía que hacerlo. Esa noche me quedé despierta con la mano en el estómago, intentando sentir algo. Alguna conexión con la vida que crecía dentro de mí. Pero solo sentía duda. ¿Y si Evan tenía razón? ¿Y si la vasectomía lo hacía imposible? ¿Y si de alguna manera, de algún modo, había pasado algo que no podía recordar? El pensamiento me enfermaba, pero no podía evitar que se colara en mi mente. Repasé cada noche de los últimos 3 meses en mi cabeza. Cada vez que Evan y yo habíamos estado juntos. Cada momento en el que había estado sola. Nada tenía sentido. Sabía que no había sido infiel. Lo sabía en los huesos. Pero si Evan realmente no podía tener hijos, ¿de quién era este bebé? El día 4, Jeff llamó a mi puerta con una bolsa de comida para llevar. Supuse que no estabas comiendo, dijo. Su voz era suave y sus ojos estaban llenos de preocupación. No me había duchado en 2 días. Llevaba el mismo pantalón de chándal con el que había dormido y mi pelo era un desastre en lo alto de la cabeza. Tenía un aspecto horrible, pero Jeff no pareció notarlo ni importarle. Solo se quedó allí en mi porche, esperando pacientemente a que lo dejara entrar. Y lo hice. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Jeff sacó envases de lo mein, arroz frito y pollo a la naranja. No me preguntó qué había pasado. No me pidió que me explicara, que me defendiera ni que demostrara nada. Solo me entregó un tenedor y dijo, come algo, por favor. Y lo hice. Pequeños bocados al principio porque no tenía nada de apetito. Pero la comida estaba caliente, la compañía aún más. Y poco a poco empecé a sentirme casi humana otra vez. Jeff hablaba de cosas tontas. Una película que había visto la semana pasada. Un compañero de trabajo que seguía calentando pescado en el microondas y apestaba toda la oficina. El perro del vecino que ladraba a las 3 de la mañana todas las noches. Llenaba el silencio con una conversación fácil que no me exigía nada más que escuchar. Y cuando por fin empecé a llorar, como sabía que haría, no se asustó ni se apartó. Solo acercó su silla y me rodeó los hombros con el brazo y me dejó desmoronarme. No hice nada malo, dije entre sollozos. Sé que probablemente piensas que sí, pero te juro, Jeff, que nunca he estado con nadie excepto con tu hermano. No sé cómo pasó esto. No entiendo nada de esto. Él frotaba círculos lentos en mi espalda y negó con la cabeza. Te creo, dijo en voz baja. No sé qué está pasando, pero sé que no eres ese tipo de persona. Cualquiera que haya pasado 5 minutos contigo lo sabe. Lloré más fuerte porque después de 4 días de que me trataran como a una criminal, alguien por fin me veía. Alguien por fin me creía sin exigir pruebas. Jeff se quedó 2 horas más. Lavó los platos aunque le dije que no lo hiciera. Se aseguró de que tuviera su número guardado en el teléfono por si necesitaba cualquier cosa. Y cuando se fue, me abrazó en la puerta y me dijo que lo llamara a cualquier hora, de día o de noche, si todo se volvía demasiado pesado. Lo vi alejarse en el coche y sentí algo que no había sentido en días. Esperanza. Alguien estaba realmente de mi lado y no intentaba decirme qué hacer ni insultarme a cada rato. Sobreviví a la semana del infierno. La familia de Evan llamándome de todo,
Cari suplicándome que lo dejara, Evan mirándome como si yo ya no existiera. La única persona que no me trató como a una criminal fue Jeff. Me comprobaba todos los días, me traía comida cuando no podía comer, me decía que Evan estaba equivocado por lo que había hecho, pero me aferré porque los resultados de la prueba por fin habían llegado. Esta era mi prueba, mi vindicación. Excepto que cuando abrí ese sobre, no encontré salvación. Encontré algo que empeoraba todo 1000 veces más. Pasaron 3 días más antes de que llegara el sobre. Jeff me comprobó unas cuantas veces y trajo comida cuando pudo, pero en su mayoría estuve sola en una casa donde mi marido vivía a 6 metros de distancia y actuaba como si yo no existiera. Evan había estado encerrado en la habitación de invitados desde la noche de la fiesta. Se iba a trabajar antes de que yo despertara. Llegaba a casa después de que yo ya me hubiera acostado. La única señal de que todavía vivía allí era la taza de café en el fregadero cada mañana y el sonido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose cada noche. Existíamos en la misma casa como fantasmas que no podían verse. A veces me quedaba de pie fuera de la puerta de la habitación de invitados con la mano levantada, lista para tocar, lista para intentarlo una vez más, pero nunca lo hice. ¿Para qué? Él ya había tomado su decisión sobre mí. Lo único que la cambiaría era la prueba, y la prueba estaba llegando. Cuando el camión de correos por fin se detuvo el día 7, yo estaba de pie en la ventana como había estado haciendo todas las tardes. El corazón se me subió a la garganta en cuanto vi el sobre blanco en la mano del cartero, el logo de la clínica en la esquina, mi nombre impreso en el frente, todo mi futuro doblado dentro de una sola hoja de papel. Salí corriendo descalza, sin importarme que el suelo estuviera frío, sin importarme que todavía estuviera en pijama. Le arrebaté el sobre de las manos antes de que pudiera meterlo en el buzón. Me miró de forma extraña, pero no me importó. No me importaba nada excepto lo que había dentro. Lo apreté contra mi pecho y sentí mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Esto era todo, por fin era todo. 7 días de infierno estaban a punto de terminar. Estaba a punto de ser vindicada. Llamé primero a Jeff. No sé por qué. Tal vez porque era la única persona que me había creído. Tal vez porque necesitaba a alguien de mi lado cuando por fin demostrara que el mundo estaba equivocado. Contestó al segundo tono. Han llegado los resultados, dije, y podía oír la esperanza en mi propia voz. Están aquí, Jeff. Los tengo en las manos ahora mismo. Me dijo que estaría allí en 10 minutos y que esperara a que él llegara antes de abrir nada. Acepté porque quería testigos. Quería que todos vieran el momento en que se demostraba mi inocencia. Luego fui a la puerta de la habitación de invitados y llamé. No hubo respuesta. Llamé de nuevo, más fuerte esta vez. Evan, dije a través de la puerta. Los resultados están aquí. Sal. Quiero que veas esto con tus propios ojos. Pegué la oreja a la madera y oí movimiento dentro. Pasos. El crujido de la cama. Luego silencio. Llamé una tercera vez. No me voy a ir. Esto nos afecta a los dos y vas a estar aquí cuando lo abra. Más silencio. Entonces, por fin, se oyó el clic del cerrojo. La puerta se abrió y Evan se quedó allí mirándome con ojos vacíos. Había perdido peso en la última semana. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras como si tampoco hubiera estado durmiendo. Durante medio segundo sentí lástima por él. Luego recordé la bofetada. Recordé los nombres que me había llamado. Recordé cómo había puesto a toda la habitación en mi contra. La compasión desapareció. No dijo una palabra. Simplemente pasó a mi lado hacia la cocina y se sentó a la mesa con los brazos cruzados, esperando. Lo seguí y coloqué el sobre en el centro de la mesa entre nosotros. Ninguno de los dos lo tocó. Solo lo mirábamos como si pudiera explotar. Jeff llegó 5 minutos después. Oí su coche entrando en la entrada y fui a abrirle. Parecía nervioso, lo que me sorprendió. Sus ojos no dejaban de mirar el sobre en la mesa y luego mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí porque estaba más que bien. Estaba lista. Por fin iba a demostrar que no había hecho nada malo. Me siguió hasta la cocina y se quedó congelado al ver a Evan sentado allí. Los dos hermanos se miraron durante un largo momento. Algo pasó entre ellos que no pude leer. Luego Jeff sacó una silla y se sentó, colocándose más cerca de mí que de Evan. Aún no lo has abierto, dijo Jeff, diciendo lo obvio. Negué con la cabeza. Quería testigos. Quería que los dos me vierais abrirlo para que nadie pueda decir que manipulé nada. Para que nadie pueda alegar que cambié los resultados o falsifiqué algo o cualquier otra acusación que pueda venir después. Miré directamente a Evan cuando dije esa última parte. Él no reaccionó. Solo se quedó allí con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mirando el sobre como si quisiera incendiarlo con la mirada. Jeff extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Su palma estaba cálida contra mis dedos fríos. Pase lo que pase, dijo suavemente, estoy aquí, vale. No importa lo que diga ese papel, no me voy a ninguna parte. Apreté su mano y le agradecí ser la única persona que se había mantenido a mi lado durante esta pesadilla, la única que me había creído cuando todos los demás ya me habían declarado culpable. Los ojos de Van se clavaron en nuestras manos y algo oscuro cruzó su rostro. Su mandíbula se tensó aún más. Sus fosas nasales se dilataron. ¿En serio? Se rió, pero no había humor en ello. Solo hielo. Estoy sentado aquí mismo y tú estás cogiendo la mano de mi hermano. ¿Debería siquiera molestarme en leer esos resultados o ya tengo mi respuesta? Aparté mi mano de la de Jeff y me levanté tan rápido que la silla raspó el suelo. El sonido fue fuerte en la silenciosa cocina. No te atrevas, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No te atrevas a convertir esto en algo que no es. Tu hermano es la única persona que ha sido amable conmigo mientras tú me has estado tratando como basura. Me ha traído comida porque no puedo comer. Ha estado pendiente de mí porque tú ni siquiera me miras. Así que no te quedes ahí actuando como si yo estuviera haciendo algo malo por aceptar una mínima amabilidad humana de la única persona que me la ha ofrecido. Evan puso los ojos en blanco. Solo abre el sobre, Marina. No tengo todo el día para escuchar tus excusas. Tomé una respiración profunda y cogí el sobre. Pesaba más de lo que debería, como si el peso de todo mi matrimonio estuviera comprimido en esa única hoja de papel. Miré a Evan y sentí que algo surgía en mi pecho. Confianza, certeza,
Sabía que no había sido infiel. Sabía que no había estado con nadie más. Lo que fuera que hubiera en ese sobre iba a demostrarlo. Y entonces él tendría que mirarme a los ojos y disculparse por todo lo que me había hecho pasar. Me aferré a esa imagen mientras deslizaba el dedo bajo el sello. El sonido del papel al rasgarse fue increíblemente fuerte. Saqué la única hoja que había dentro y la desdoblé lentamente, saboreando el momento. Esto era todo. Esta era mi vindicación. Mis ojos recorrieron las palabras de arriba. Terminología médica. Números de referencia. Mi nombre. El nombre de Evan. Y luego los resultados. Los leí una vez. Mi cerebro no procesó lo que estaba viendo. Los leí de nuevo. Las palabras eran las mismas, pero seguían sin tener sentido. Los leí una tercera vez y el papel empezó a temblar en mis manos. No, 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 no. Esto no estaba bien. Esto no podía estar bien. Tenía que haber un error tipográfico, un intercambio en el laboratorio, algo, cualquier cosa, porque lo que estaba leyendo era imposible. ¿Qué dice?, exigió Evan. Su voz atravesó la niebla en mi cerebro. Léelo en voz alta. Quiero oírte decirlo. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi garganta se había cerrado. Mis pulmones habían dejado de funcionar. La habitación se inclinaba hacia un lado y tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Marina, dijo Jeff, y su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Lejos, amortiguada. ¿Qué dice? Miré a mi marido, al hombre al que había amado durante 6 años, al hombre con el que había construido una vida, al hombre que esperaba que confirmara todo lo que ya creía sobre mí. Las lágrimas corrían por mi rostro y no podía detenerlas. Dice que no eres el padre. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas, definitivas, devastadoras. La expresión de Evan no cambió, ni siquiera un destello de sorpresa. Solo se quedó allí sentado con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando esto desde el principio, como si hubiera sabido desde el comienzo que yo era exactamente lo que él me había acusado de ser. Y ahí está, dijo lentamente. Su voz ahora era calmada, casi tranquila, como una tormenta que por fin había pasado. La prueba. Has estado engañándome todo este tiempo y ahora ya no puedes ocultarlo más. Se levantó lentamente y puso ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí hasta que pude ver cada línea de ira en su rostro. ¿Quién es? ¿Quién es el afortunado? ¿Alguien del trabajo? ¿Algún tipo cualquiera que conociste en un bar? ¿Un exnovio al que nunca superaste? Se iba poniendo más alto con cada pregunta. Dímelo, Marina. Me merezco saber de quién es el bebé que llevas en mi casa. ¿De quién es el bebé que intentaste engañarme para que criara como si fuera mío? No lo sé, sollocé. Las palabras salieron rotas y desesperadas. No lo entiendo. No he estado con nadie más, Evan. Lo juro por mi vida que no he estado con nadie más. Tiene que haber un error. El laboratorio se equivocó. Tenemos que hacernos otra prueba. ¿Tenemos qué? Golpeó la mesa con el puño tan fuerte que él sobresaltó y todo mi cuerpo se estremeció. La prueba no está equivocada. Ahora estaba gritando a todo volumen, con las venas del cuello hinchadas igual que la noche de la fiesta. La ciencia no miente. Marina, del ADN no miente. La única mentirosa en esta habitación eres tú. Señaló con el dedo a mi cara y pude ver su mano temblando de rabia. Has estado mintiéndome durante meses, tal vez años. ¿Y ahora estás ahí parada llorando como si fueras la víctima? ¿Como si yo fuera el malo por enfadarme porque mi mujer se quedó embarazada de otro hombre? Yo no hice esto, le grité de vuelta. Algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo, la confusión y la desesperación salieron convertidos en rabia. No sé cómo pasó esto, pero yo no lo hice. Nunca he estado con nadie excepto contigo, ni una sola vez en 6 años. No entiendo qué está pasando, pero sé que no te he engañado. Tienes que creerme, Evan, por favor. Agarré su brazo, desesperada porque me viera de verdad, que mirara más allá de su ira y reconociera a la mujer con la que se había casado, a la mujer que lo amaba, a la mujer que nunca lo traicionaría. Por favor, créeme, por favor, te lo suplico. Me empujó con tanta fuerza que tropecé hacia atrás. Mi cadera golpeó la encimera y un dolor atravesó mi costado. Jeff se levantó de un salto y me atrapó antes de que cayera más, rodeándome con los brazos para estabilizarme. Y no me toques, gruñó Evan, y su rostro estaba retorcido en algo que no reconocí. Odio puro, asco puro. No me vuelvas a tocar nunca. Me das asco. Mirarte ahora mismo me da náuseas físicas. Ni siquiera soporto estar en la misma habitación que tú. Se volvió hacia Jeff, que todavía me sostenía, y entrecerró los ojos. Y tú, mi propio hermano, sentado aquí cogiéndole la mano, consolándola, siendo su hombro para llorar mientras mi matrimonio se derrumba. Dio un paso hacia Jeff y por un segundo pensé que iba a golpearle. ¿Sabías algo de esto? ¿Sabías que se estaba acostando con otros a mis espaldas? ¿Os habéis estado riendo de mí todo este tiempo? El rostro de Jeff se puso pálido. Sus brazos se apretaron alrededor de mí casi de forma protectora. No sabía nada, dijo en voz baja. Su voz era firme, pero podía sentir su corazón latiendo contra mi espalda. Te lo juro, Evan. Solo vine a apoyarla cuando llegaran los resultados. Eso es todo. No tenía ni idea. Evan miró a su hermano durante un largo momento, buscando algo en su rostro. Luego se rió, esa horrible risa fría que me heló la sangre. Apoyarla, ¿verdad? Bien. Felicidades. Ahora es toda tuya. Puedes quedártela. Yo he terminado. Se dio la vuelta y salió furioso hacia la habitación de invitados. Oí cajones abriéndose de golpe, ropa siendo arrojada, perchas cayendo al suelo. Jeff me soltó y yo me quedé allí en medio de la cocina, congelada, con lágrimas corriendo por mi rostro, todo mi cuerpo temblando tan fuerte que pensé que mis huesos podrían soltarse. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Había estado tan segura, tan completamente convencida de que la prueba me salvaría, de que la ciencia demostraría lo que yo ya sabía, que demostraría que era inocente y fiel. En cambio, la prueba había destruido todo, y ni siquiera me había dado respuestas. Solo me había dicho que Evan no era el padre. No me dijo quién era. No explicó cómo era posible nada de esto. Solo me dejó parada en mi cocina con toda mi vida hecha pedazos y sin idea de cómo volver a juntarlos.
Evan regresó 10 minutos después, arrastrando 2 maletas detrás de él. No me miró mientras caminaba hacia la puerta principal. Su rostro era de piedra, sus ojos fijos hacia adelante, como si yo ya fuera invisible para él. Evan, espera, supliqué, corriendo tras él. Agarré la parte de atrás de su camisa y él se giró tan rápido que tropecé hacia atrás. No me toques, dijo entre dientes. ¿Qué parte de eso no entiendes? Levanté las manos en señal de rendición, con las lágrimas nublándome la vista. Por favor, podemos resolver esto. Podemos hacernos otra prueba. Algo está mal. Algo no tiene sentido. Sé que no te he engañado, Evan. Lo sé. Tiene que haber una explicación. Me miró durante un largo momento y, por solo un segundo, vi algo brillar en sus ojos. Duda, tal vez, o tristeza, o el fantasma del hombre que solía ser. Luego desapareció, reemplazado por esa máscara fría y dura. Lo único que no tiene sentido es como no vi antes lo que realmente eras. Mi madre tenía razón sobre ti. Toda mi familia tenía razón sobre ti. Debería haberles hecho caso desde el principio. Cogió sus maletas y abrió la puerta principal. Me quedaré con Félix hasta que decida qué hacer con la casa. No me llames. No me mandes mensajes. No intentes contactar conmigo en absoluto. En lo que a mí respecta, ya no existes. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. Luego arrancó su coche. Luego se fue. Y yo me quedé sola. Me derrumbé en el suelo de la cocina y lloré tan fuerte que pensé que podría romperme en 1000 pedazos. Jeff se arrodilló a mi lado e intentó rodearme con el brazo, pero lo aparté. No quería consuelo. No quería amabilidad. Quería respuestas. Porque sabía que no había sido infiel. Sabía que no había estado con nadie más. Nunca había dejado que otro hombre me tocara en 6 años de matrimonio. Entonces, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía estar llevando un bebé que no era de mi marido? Me quedé mirando aquellos resultados sabiendo lo culpable que parecía todo. Evan se había ido. Ni siquiera me dejó explicarle. Ya había decidido que yo era una infiel y una mentirosa. Pero yo seguía sin tener idea de cómo había sucedido. No sabía que Carrie estaba a punto de hacerme una pregunta que lo cambiaría todo. Una pregunta que yo misma debería haberme hecho semanas atrás. Llamé a Carrie antes de que saliera el sol. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono toda la noche. Han llegado los resultados, dije. Mi voz estaba ronca de tanto llorar. Evan no es el padre. Estuvo en mi puerta en menos de una hora. La dejé entrar y le entregué el papel sin decir nada. Lo leyó 2 veces, y su rostro se fue poniendo más pálido cada vez. Luego lo dejó sobre la mesa de la cocina y me miró con una expresión que no supe leer. Siéntate, dijo. Necesitamos hablar de esto. Me senté frente a ella en la mesa. La misma mesa donde Evan había golpeado con el puño. El mismo lugar donde Jeff me había tomado de la mano. El lugar exacto donde mi vida entera se había derrumbado menos de 12 horas antes. Carrie apartó los resultados y juntó las manos delante de ella. Necesito que me cuentes todo paso a paso, no la fiesta. Antes de eso, ¿cuándo crees que concebiste? La miré fijamente. ¿Qué importa eso? La prueba dice que Evan no es el padre. Eso es lo único que importa. Solo responde la pregunta. Marina, ¿cuándo crees que sucedió? Intenté concentrarme. Mi cerebro parecía lleno de ruido blanco. No lo sé exactamente. Evan y yo estuvimos juntos muchas veces durante esa ventana. Teníamos todo un sistema. Seguimiento de la ovulación, gráficos de temperatura, noches programadas. Podría haber sido cualquiera de esas veces. Carrie negó con la cabeza. Estás de unas 11 semanas. Eso significa que la concepción ocurrió hace más o menos 9 semanas. Tal vez 10. Se inclinó hacia adelante. Piensa con más atención. ¿Hay alguna noche durante ese tiempo que destaque? ¿Algo que se sintiera diferente o extraño? Cerré los ojos e intenté retroceder. Todas aquellas noches de intentarlo tanto se mezclaban. La misma rutina, la misma esperanza, la misma decepción mes tras mes hasta la prueba que por fin dio positivo. Pero entonces algo surgió del fondo de mi mente. Una noche en la que no había pensado desde que ocurrió. Una noche diferente a todas las demás. Hubo una noche, dije lentamente. Mis ojos seguían cerrados, buscando detalles que nunca me había molestado en examinar antes. Hace unas 9 o 10 semanas. Me desperté porque Evan me estaba sacudiendo. Suavemente. Luego sentí que me besaba el cuello. Hice una pausa, recordando. Le pregunté si tenía ganas y él solo tarareó, como un sí. Y recuerdo que quería un bebé con tantas ganas que seguía adelante. La voz de Carrie era firme. ¿Qué más recuerdas? Intenté sacar más de la niebla. Estaba completamente oscuro. Tenemos cortinas blackout porque Evan es muy sensible a la luz. No podía ver nada, ni siquiera un contorno. Hice una pausa. Algo se movía en mi pecho. Algo incómodo. No dijo ni una palabra, ni una sola en todo el tiempo. Normalmente Evan me susurraba. Me decía que me quería. Me preguntaba si estaba bien. Pero esa noche solo fue el tarareo. Y cuando terminó, simplemente se dio la vuelta y se durmió. Oh, eso creí. Yo estaba tan cansada que me desmayé otra vez justo después. Carrie se quedó callada un largo momento. Abrí los ojos y la encontré mirándome con una expresión que me mareó. Cuando volvió a hablar, su voz era cuidadosa, suave, como si intentara no romper algo frágil. Marina, necesito que pienses muy bien en lo que estoy a punto de preguntar. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Está bien. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó las mías. Sus dedos estaban fríos. Esa noche, la oscuridad, el silencio, la forma en que no habló, solo tarareó, apretó mis manos. ¿Estás absolutamente segura de que era Evan? Retiré mis manos como si me hubiera quemado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que era Evan. Estaba en mi propia cama, en mi propia casa. ¿Quién más podría haber sido? Pero incluso mientras las palabras salían, algo frío empezó a subirme por la columna. Carrie no apartó la mirada. Dijiste que estaba completamente negro. Dijiste que nunca habló, ni una palabra. Solo un tarareo que podría haber venido de cualquiera. Hizo una pausa. ¿Cómo sabes que era él? Porque tenía que ser él, dije, pero mi voz temblaba. Estaba ahí cuando me desperté por la mañana. Nadie más podía haber entrado en nuestra casa. Lo que está sugiriendo es una locura.
Cari, completamente una locura. El rostro de Cari estaba pálido, pero su voz se mantuvo firme. No estoy sugiriendo nada, te estoy pidiendo que consideres algo. Una posibilidad que explicaría por qué estás embarazada de un bebé que no es de Van aunque juras que nunca fuiste infiel. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás al suelo. Necesitaba moverme. Necesitaba alejarme de esta conversación. Necesitaba que mi hermana dejara de decir cosas que hacían que las paredes se cerraran a mi alrededor. No dije. Estaba retrocediendo de la mesa. Eso no es posible. Yo lo habría sabido. Habría sentido que algo estaba mal. Pero ¿lo habría hecho? La habitación estaba completamente oscura. No se pronunció ni una sola palabra. Solo ese único tarareo bajo. Sus manos no me tocaron como solía hacerlo Evan. Más rudas, más urgentes, menos cuidadosas conmigo. Me había dicho a mí misma que era porque estaba medio dormido. El agotamiento cambiaba a las personas. A veces la intimidad no tenía que ser suave para seguir siendo amor. ¿Qué pasaría si no era amor en absoluto? ¿Qué pasaría si no era Evan? Dios mío, susurré. Mi espalda golpeó la encimera de la cocina y me agarré para mantenerme de pie. Cari, Dios mío. Ella se levantó de la silla al instante, cruzando la habitación para atraparme cuando mis piernas cedieron. Sus brazos me rodearon y me sostuvieron mientras todo mi cuerpo empezaba a temblar. Respira, dijo contra mi pelo. Solo respira. Todavía no sabemos nada con certeza. Esto es solo una posibilidad. Necesitamos pensar con claridad. Pero yo no podía pensar con claridad. No podía pensar en absoluto. Si Cari tenía razón, entonces un intruso había entrado en mi casa mientras yo dormía. Un extraño se había metido en mi cama en la oscuridad. Mi cuerpo había sido usado mientras yo creía que era mi marido. Y yo había seguido adelante con entusiasmo, queriendo un bebé con tantas ganas que nunca cuestioné el silencio. Nunca me pregunté por qué la oscuridad se sentía diferente. Nunca me detuve a asegurarme de que el hombre que me tocaba era realmente mi marido. ¿Quién? Logré decir. La palabra apenas pasó por mi garganta. ¿Quién haría algo así? ¿Quién tiene acceso a nuestra casa en mitad de la noche? Cari se quedó muy quieta. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. ¿Quién tiene una llave de tu casa, Marina? La respuesta me golpeó como un camión. La única persona que tenía una era Jeff. Jeff tenía una llave. Evan se la dio hace 2 años cuando nos fuimos de vacaciones y necesitábamos que alguien regara las plantas. Nunca se la pedimos de vuelta. Mi mente empezó a repasar todo lo de la última semana. Su amabilidad cuando todos los demás se volvieron contra mí. Su certeza de que yo no había sido infiel. Aparecer en mi puerta sin que lo llamara. Sentarse demasiado cerca en el sofá. Tocar mi rodilla. Decirme que tal vez que mi matrimonio se derrumbara era lo mejor. Estar ahí cuando abrí los resultados. Tomar mi mano mientras leía las palabras que destruyeron mi vida. No dije, pero incluso mientras lo decía, las piezas encajaban. Piezas horribles. Piezas que no quería ver. No, Jeff. Él no haría eso. Es el hermano de Evan. Me ha estado ayudando. Ha estado. Me quedé callada. Servicial. Atento. Siempre ahí. Nunca sorprendido por nada de lo que pasaba. Como si ya supiera cómo terminaría todo. Cari se apartó y me miró a los ojos. Necesitamos averiguarlo con certeza. Otra prueba. Una que compare el ADN del bebé con el de Jeff. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. ¿Y si es él? Si la prueba sale positiva, ¿qué hago entonces? Cari, ¿qué hago si el propio hermano de Evan me hizo esto? No era Evan esa noche. La certeza me golpeó tan fuerte que no podía respirar. Alguien entró en mi dormitorio en la oscuridad. Se metió en mi cama. Y yo nunca lo supe. Creí que estaba intentando hacer un bebé con mi marido. Estaba siendo usada por Jeff. Cada visita, cada palabra amable, cada vez que me decía que Evan no me merecía. Él lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Ahora tenía que hacer que Evan me creyera. No contestaba el teléfono. Creía que yo seguía siendo la villana. Pero yo sabía dónde se estaba quedando. Y no iba a dejar que se escondiera de la verdad nunca más. Cari no tenía una respuesta. Yo tampoco. Pero sabía una cosa con certeza. Evan necesitaba oír esto. Necesitaba saber lo que su hermano podría haber hecho. Agarré mi teléfono y lo llamé. Directo al buzón de voz. Llamé otra vez. Lo mismo. 5 veces más lo intenté. Cada llamada sin respuesta. Cada tono haciéndome más desesperada. Me había bloqueado. O me estaba ignorando. De cualquier forma, no lograba comunicarme. Se está quedando con Félix, le dije a Cari. Sé dónde es. Voy para allá. Ella intentó detenerme. Me dijo que esperara hasta tener pruebas. Me dijo que aparecer histérica con acusaciones contra su hermano solo empeoraría las cosas. Pero yo no podía esperar. Cada segundo que pasaba era otro segundo en que Evan creía que yo lo había traicionado. Otro segundo en que Jeff se salía con la suya. Agarré las llaves y corrí al coche antes de que Cari pudiera decir nada más. El trayecto hasta el apartamento de Félix duró 12 minutos. Pasé cada uno ensayando lo que diría. Cómo haría que Evan me escuchara. Cómo lo convencería de que su propio hermano había hecho algo impensable. Cuando entré en el estacionamiento, mis manos temblaban tanto que apenas pude apagar el motor. El apartamento de Félix estaba en el 3er piso. Subí las escaleras de 2 en 2 y golpeé la puerta tan fuerte que me dolieron los nudillos. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo. Evan, grité a través de la madera. Sé que estás ahí. Abre la puerta, por favor. Lo descubrí. Sé lo que pasó. Silencio. Luego pasos. Luego la puerta se abrió y Evan estaba allí mirándome como si fuera un fantasma del que había estado huyendo. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. Vete, Marina dijo con voz plana. Ya estoy harto. No quiero oír más mentiras. Lo empujé y entré en el apartamento antes de que pudiera detenerme. Félix estaba sentado en el sofá, con cara de incomodidad. Lo ignoré por completo. No fui yo, dije, volviéndome hacia Evan. No te fui infiel. Nunca te fui infiel. Pero alguien sí me dejó embarazada. Alguien que tenía acceso a nuestra casa. Alguien que entró en nuestro dormitorio en mitad de la noche mientras estaba completamente oscuro y yo no podía ver nada. La mandíbula de Evan se tensó. ¿De qué estás hablando?
Le conté todo. La noche en que me desperté porque alguien me sacudía. El beso en el cuello. El tarareo en lugar de palabras. La oscuridad total. La forma en que nada se sentía del todo bien, pero yo estaba tan desesperada por un bebé que no lo cuestioné. La forma en que quienquiera que fuera nunca habló, ni una sola vez. Solo ese único tarareo cuando le pregunté si tenía ganas. El rostro de Evan cambió mientras hablaba. La ira seguía ahí, pero ya no iba dirigida a mí, sino a otra cosa, a otra persona. ¿Quién tiene una llave de nuestra casa? Le pregunté. Además de nosotros, ¿quién más puede entrar? Vi cómo la comprensión lo golpeaba, vi cómo sus ojos se abrían, vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. Jeff susurró. El nombre salió como veneno. Le di una llave a Jeff hace 2 años. Asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no las sequé. Ha estado tan servicial toda esta semana, Evan, apareciendo sin que lo llamara, trayéndome comida, diciéndome que tú no me merecías, tomándome de la mano cuando abrí esos resultados. Mi voz se quebró. Él lo sabía. Lo supo todo el tiempo porque fue él quien lo hizo. Evan no dijo nada durante un largo momento. Su pecho subía y bajaba agitado. Su rostro había pasado de pálido a rojo. Cuando por fin habló, su voz estaba apenas controlada. Sube al coche. Condujimos hasta el apartamento de Jeff en completo silencio. Los nudillos de Evan estaban blancos sobre el volante. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel. No sabía qué iba a hacer cuando llegáramos. Una parte de mí tenía miedo de descubrirlo. El edificio de Jeff era un complejo bonito en el lado este de la ciudad. Entramos en el estacionamiento y Evan salió del coche antes de que yo me quitara el cinturón. Corrí detrás de él mientras él irrumpía hacia la entrada. No llamó al timbre. No llamó por teléfono. Solo esperó a que alguien saliera y atrapó la puerta antes de que se cerrara. Subimos en el ascensor hasta el 4º piso. Evan golpeó la puerta con el puño. Durante unos segundos no pasó nada. Luego se oyó el clic del cerrojo. La puerta se abrió, y ahí estaba Jeff. No pareció sorprendido de vernos. Eso fue lo primero que noté. No había sorpresa en su rostro, ni confusión, ni pánico. Solo estaba allí en el umbral, con aspecto calmado, casi sereno, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Hola, dijo. Su voz era firme, casual, como si solo hubiéramos pasado a visitarlo. Evan lo agarró de la camisa y lo empujó hacia atrás dentro del apartamento. Dime la verdad, gruñó. Dime que le hiciste a mi mujer. Jeff no se resistió, no intentó defenderse. Solo dejó que Evan lo empujara hasta que su espalda golpeó la pared. Luego miró más allá de su hermano, directamente a mí. Sus ojos encontraron los míos y algo en ellos me erizó la piel. Intensidad, hambre, posesión, como si estuviera mirando algo que le pertenecía. Marina, dijo suavemente. Mi nombre en su boca me dio náuseas. Llevo tanto tiempo esperando poder contártelo todo. Jeff estaba parado en ese umbral mirándonos como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Sin pánico, sin culpa, solo esa expresión calmada que me erizaba la piel. Evan exigió respuestas. Yo contuve la respiración esperando negativas, excusas, cualquier cosa que me permitiera fingir que esto era un horrible error. Pero él no lo negó, sonrió, y lo que salió de su boca a continuación demostró que esto no fue un momento de debilidad ni un accidente de borracho. Esto estaba planeado. Esto era obsesión. Esto era todo. Las comisuras de la boca de Jeff se curvaron hacia arriba de una forma que lo hizo parecer una persona completamente diferente. No el hermano amable que me traía comida para llevar. No la voz suave que me decía que todo iba a estar bien. Esta sonrisa era lenta, deliberada y equivocada. El tipo de sonrisa que alguien pone cuando ha guardado un secreto durante años y por fin puede decirlo en voz alta. Tal vez quiera soltarme, Evan, dijo Jeff. Su voz era tranquila y conversacional, como si Evan no lo estuviera inmovilizando contra la pared con asesinato en los ojos. Esta va a ser una conversación larga y vas a querer sentarte. Las manos de Evan se apretaron más en la camisa de Jeff. La tela se arrugó y se tensó bajo su agarre. Una vena latía visiblemente en su cuello y su respiración se había vuelto entrecortada y pesada. Empieza a hablar. Ahora mismo. Dime qué hiciste. Jeff no forcejeó. No intentó apartar a Evan. Solo se quedó allí contra la pared, pareciendo más relajado de lo que cualquiera en su situación debería estar. Luego sus ojos se deslizaron más allá de Evan y se posaron en mí. Quise apartar la mirada, pero no pude. Algo en su mirada me clavó en el sitio. Me miraba como un león mira a una gacela. Está bien, dijo Jeff en voz baja. Sus ojos no se apartaron de los míos aunque le estaba respondiendo a Evan. ¿Quieres saber qué hice? Te contaré todo, pero primero debes saber que no lo siento, ni un poco. Lo que hice fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Sentí como si alguien estuviera sentado sobre mi pecho. Cada respiración me costaba esfuerzo. Apoyé la espalda con más fuerza contra la pared porque mis piernas ya no eran de fiar. Se sentían huecas, desconectadas del resto de mí. Evan golpeó a Jeff contra la pared con tanta fuerza que un marco de cuadros se sacudió. Habla. Jeff soltó una risa breve. Tener tu llave de repuesto me dio tanto poder. Poder que llevaba queriendo mucho tiempo. Me encantaba tener acceso a tu casa, a tu vida. Inclinó ligeramente la cabeza. A tu mujer. La palabra mujer salió de su boca como si estuviera saboreando algo dulce. Sentí que la cena me subía por la garganta. Todo el cuerpo de Evan se había puesto rígido. Los músculos de sus brazos se tensaban contra su camisa. Su mandíbula estaba tan apretada que podía oír cómo rechinaban sus dientes. Esa noche, continuó Jeff, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llevaba meses siguiendo el calendario de ovulación de Marina. En cada reunión familiar ella hablaba de lo mucho que quería un bebé. Lloraba porque ustedes dos llevaban tanto tiempo intentándolo que ella empezaba a perder la esperanza. Y yo no podía permitir que mi dulce y preciosa Marina se sintiera tan devastada. Cada palabra me golpeaba como un golpe físico. Me había estado vigilando, estudiando, aprendiendo cuando estaba más vulnerable. Pero entonces pasó algo interesante, siguió Jeff. Su voz se había vuelto casi alegre. Te hiciste una vasectomía y no se lo dijiste. La dejaste creer que algo andaba mal con su cuerpo mientras tú sabías todo el tiempo que te habías asegurado de que nunca pudiera tener tu bebé. Se rió suavemente. Ahí fue
fue cuando me di cuenta de que el universo me estaba dando una señal. Tú no querías ser padre, pero yo sí. Y Marina merecía tener el bebé por el que había estado llorando hasta dormirse durante 2 años. Jeff continuó, esperé la noche perfecta. Conocía la distribución de su dormitorio. Sabía lo de las cortinas blackout. Sabía que Evan dormía como un muerto después de sus noches de póker. Todo lo que tenía que hacer era entrar sigilosamente alrededor de las 3 de la mañana, meterme en la cama, despertarte como lo haría un marido. Me miró de nuevo y su expresión se suavizó hasta algo que me dieron ganas de gritar. Ternura, cariño, como si estuviera recordando un momento romántico que habíamos compartido. Fuiste tan dulce esa noche, Marina, tan ansiosa. Cuando te besé el cuello, hiciste ese pequeño sonido, ese suspiro feliz. Y cuando me preguntaste si tenía ganas, casi rompo el personaje y te digo la verdad ahí mismo. Cuánto te quería y cuánto te deseaba. Sonrió feliz mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No podía hacer nada más que quedarme allí y escuchar cómo describía la peor cosa que me había pasado en la vida. Pero me quedé callado, continuó Jeff. Solo tarareé un sí y dejé que creyeras lo que querías creer. Y después, cuando te acurrucaste contra mí en la oscuridad, me quedé allí casi una hora solo abrazándote, escuchando cómo respirabas, sintiendo los latidos de tu corazón contra mi pecho. Fue el momento más feliz de mi vida. Evan soltó una mano de la camisa de Jeff y la cerró en un puño. Sus nudillos estaban blancos. Su brazo temblaba por el esfuerzo de no golpear. Eres un maldito enfermo, escupió Evan. Cada palabra salió entre dientes apretados. Violaste a mi mujer. En mi casa. En mi cama. Los ojos de Jeff por fin se movieron hacia su hermano. Algo brilló en ellos. No culpa, no vergüenza. Molestia, como si Evan estuviera interrumpiendo algo importante. Ella nunca fue realmente tuya, Evan. Eso es lo que no entiendes. Desde el momento en que la conocí en tu fiesta de compromiso, supe que estaba destinada a estar conmigo. Pero tú llegaste primero. Siempre llegabas primero. Las mejores notas, el mejor trabajo, todo lo mejor. Y luego te conseguiste a ella también. Su voz bajó, más dura. Pasé 4 años viéndote darla por sentada. 4 años viéndote ignorarla mientras ella se esforzaba tanto por ser una buena esposa. 4 años sabiendo que yo podía amarla mejor de lo que tú nunca lo harías. Me tapé la boca con la mano para no sollozar en voz alta. 4 años. Me había estado observando durante 4 años. Cada cena familiar, cada festivo, cada vez que venía a ayudar con algo en la casa. Me había estado mirando así, deseándome así, y yo nunca lo supe. El puño de Van conectó con la mandíbula de Jeff con tanta fuerza que el sonido reverberó en las paredes. La cabeza de Jeff se sacudió hacia un lado y apareció sangre en la comisura de su boca, pero no cayó, no gritó, ni siquiera levantó las manos para defenderse. Solo giró lentamente la cabeza y miró a su hermano con esa misma expresión calmada. Luego se rió, con sangre en los dientes y alegría en los ojos. Eso se sintió bien, ¿verdad?, dijo Jeff. Golpéame otra vez si quieres. Rómpeme la nariz. Sácame los dientes. Nada de eso cambia nada. Hice lo que hice y no me arrepiento ni un segundo. Escupió sangre al suelo. Ese bebé que lleva Marina es mi bebé, mi hijo, la única familia que he creado en mi vida. Y puedes odiarme todo lo que quieras, pero no puedes deshacerlo. No puedes quitármelo. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Mis piernas por fin habían cedido por completo. Cari me rodeó con los brazos mientras yo intentaba hacerme lo más pequeña posible. Intentaba desaparecer. Intentaba dejar de oír su voz, pero seguía hablando. ¿Y estas últimas 2 semanas? Jeff se apartó de la pared ahora que Evan lo había soltado. Se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Fueron los mejores días de mi vida. Sentarme contigo en tu cocina, Marina. Tomar tu mano. Decirte que te creía cuando todos los demás te llamaban mentirosa. Ver cómo me mirabas como si fuera la única persona en el mundo que te importaba. Dio un paso hacia mí y Evan se colocó inmediatamente entre nosotros. Pude estar ahí para ti. Pude consolarte. Pude ser el hombre que necesitabas mientras tu marido te trataba como basura. Cada lágrima que derramaste en mi hombro era prueba de que yo tenía razón. Deberías haber estado conmigo desde el principio. Temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Cada momento de las últimas 2 semanas se repetía en mi cabeza, pero ahora todo se veía diferente. Su brazo alrededor de mí en el sofá, su mano en mi rodilla, la forma en que siempre se sentaba demasiado cerca, la forma en que me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Pensé que estaba siendo amable, solidario, fraternal. Estaba saboreando su victoria, disfrutando verme sufrir mientras sabía que él era la causa de todo. Marina, dijo Jeff mi nombre suavemente, casi con cariño. Mírame, por favor. No quería, pero algo en su voz me hizo levantar la cabeza. Estaba de pie a unos metros con Evan bloqueándole el paso, pero sus ojos encontraron los míos fácilmente, y lo que vi en ellos me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Esperanza, esperanza genuina. Ven conmigo, dijo. Ahora mismo, esta noche, podemos dejar todo este desastre atrás. Empezar de nuevo en otro lugar. Criar a nuestro bebé juntos como debería haber sido desde el principio. El aire abandonó mis pulmones. ¿Realmente creía que esto era posible? ¿Realmente pensaba que yo podría decir que sí? Me había violado de la forma más íntima posible y estaba ahí parado pidiéndome que huyera con él. Estás loco, susurré. Las palabras salieron delgadas y rotas. Estás completamente loco. Algo cambió en su expresión. La esperanza se atenuó un poco, reemplazada por confusión, luego frustración. Te estoy ofreciendo todo, Marina. Un hombre que realmente te ama. Un padre para tu bebé. Un nuevo comienzo lejos de todos los que se volvieron contra ti. ¿Por qué querrías quedarte aquí con alguien que te golpeó delante de 40 personas? Evan se movió tan rápido que apenas lo vi. Su puño conectó con el rostro de Jeff otra vez, y esta vez Jeff cayó. Golpeó el suelo con fuerza y Evan estuvo encima de él al instante, golpeando. Una y otra vez, cada golpe aterrizando con un sonido enfermizo. Tú no tienes derecho a hablarle, gritaba Evan. Las lágrimas corrían por su rostro. Tú no tienes derecho a mirarla. Tú no tienes derecho a decir su nombre. ¿Me entiendes? Jeff no se defendió. Solo se quedó allí recibiendo la paliza con
esa horrible sonrisa todavía en su rostro ensangrentado, y entre golpe y golpe lo oí reír, bajito, húmedo y equivocado. Me quedé sentada en el suelo del apartamento de mi cuñado viendo cómo mi marido lo golpeaba hasta dejarlo ensangrentado, y lo único que podía pensar era que incluso si Evan lo mataba en ese momento, no deshacía nada. No borraba lo que Jeff me había hecho. No borraba esa noche. No me quitaba el embarazo ni deshacía al bebé que crecía dentro de mí ni me devolvía la vida que tenía antes. Estaba vindicada. Evan por fin sabía la verdad. Yo no era una infiel. No era una mentirosa. Era una víctima. Pero ser una víctima no se sentía como ganar. Se sentía como que me hubieran vaciado por dentro. Evan por fin dejó de golpearlo. Sus nudillos estaban abiertos y cubiertos de sangre de Jeff. Su pecho subía y bajaba agitado. Todo su cuerpo temblaba de una rabia que no tenía a dónde ir. Jeff seguía consciente. Seguía sonriendo a través de los labios hinchados y los dientes ensangrentados. Seguía mirando más allá de Evan directamente a mí. Valió la pena, balbuceó Jeff. Su voz estaba espesa de sangre. Cada segundo, cada golpe, todo, porque durante una noche perfecta, fuiste mía, Marina, y nada de lo que ustedes dos hagan cambiará eso jamás. Solté el grito más desgarrador. Llamamos a la policía esa noche. Se llevaron a Jeff esposado mientras él me sonreía a través de la ventanilla trasera del coche. Les conté todo, cada detalle de esa noche, cada palabra que Jeff había dicho. El policía asintió, tomó notas y me dijo que era valiente por hablar, pero la valentía no arreglaba nada. Lo que Jeff me hizo era difícil de probar en los tribunales. Nunca entró por la fuerza porque tenía una llave. Nunca dije que no porque creí que era mi marido. El abogado lo llamó una situación de él dijo, ella dijo, aunque Jeff nos lo había contado todo él mismo. Evan y Cari lo oyeron todo. No importó. Al final, Jeff aceptó un acuerdo. Un cargo menor por estar en nuestra casa sin permiso. 6 meses de presentarse ante un oficial y pagar una multa. Sin cárcel. Nada que lo siguiera para siempre como esa noche me seguiría a mí. Evan y yo intentamos arreglar las cosas. Durante unas 3 semanas fuimos a un consejero. Nos sentamos en una habitación y hablamos de confianza, dolor y de mejorar. Pero cada vez que lo miraba, veía la fiesta, la bofetada, la forma en que me llamó puta delante de todas las personas que quería, la forma en que decidió que yo era una infiel antes de considerar cualquier otra explicación. Me pidió perdón 1000 veces. Lloró, suplicó y juró que pasaría el resto de su vida compensándome. Pero algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas palabras no se pueden retirar. Me golpeó, me avergonzó delante de 40 personas. Dejó que su familia me enviara mensajes deseándole cosas malas a mi bebé. Aunque ahora sabe la verdad, esas 2 semanas de infierno ocurrieron. Presenté la demanda de divorcio. Él no se opuso. Creo que una parte de él sabía que estábamos rotos en el momento en que su mano golpeó mi rostro. El estrés me lo quitó todo. 2 semanas después de que el divorcio estuviera listo, me desperté en mitad de la noche con un dolor tan fuerte que no podía ponerme de pie. Cari me llevó al hospital. El médico me dijo lo que yo ya sabía por toda la sangre. Perdí al bebé. Una parte de mí sintió alivio y me odié por ello. Ese bebé era inocente. Ese bebé no pidió ser creado. Pero cada vez que pensaba en llevar al hijo de Jeff, cada vez que imaginaba mirar un rostro que podría tener sus ojos o su sonrisa, no podía respirar. Ahora el bebé ya no estaba y no tenía que elegir. La culpa de sentir alivio probablemente se quedará conmigo para siempre. Pero por ahora lo único que puedo hacer es empezar una nueva vida lejos de todos. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.